Bendiciones para todos, hermanos, en este día en el cual vamos a estar escudriñando las Escrituras, compartiendo la palabra del Señor. En este día vamos a estar compartiendo la palabra en el libro, en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, y lo vamos a desarrollar del versículo 1 al versículo 6. Vamos a pedirle a ese Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Ejiet Asher Ejiet, a su Hijo amado Redentor, ese verbo hecho carne, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y a ese glorioso, santo y perfecto Espíritu de Jehová, el Ruach Kadosh, el Paracleto, ese Espíritu de verdad que ministre tu vida y que ministre mi vida, que nos enseñe poderosamente y que nos permita enseñar y ministrar a otros que también tengan hambre y sed de la palabra como tú y yo. Amén. La gloria sea para el Señor. Vamos a pedirle que pase carbones encendidos por mi boca, que limpie mis labios, que me guarde, hermanos, de hablarles en mi emoción y en mi carne, que sea Él con mi boca, que yo le sea Él por boca, para que esta palabra que el Señor regala hoy a tu vida y a mi vida llegue a nuestros corazones pura y transparente como son todas sus obras. Amén. La gloria sea para el Señor, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 6, enseña la palabra: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Es tremendo porque es una palabra de poder maravillosa, esta palabra que regala hoy el Señor a tu vida y a mi vida. Y el Señor dice que no creamos a todo espíritu, que pongamos a prueba los espíritus a ver si vienen de parte de Dios. Amén. Vamos a comenzar desarrollando esta palabra a partir del versículo 2, y el versículo 1 lo dejamos de último para centrarnos y desarrollar esa palabra que el Señor quiere que tú y yo pongamos por obra en nuestras vidas. La gloria sea para el Señor. Enseña el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. En esto, o estas son las características del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y esto es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Sí? La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Es una palabra tremenda. Juan ya había declarado a tu vida y a mi vida que ese verbo se hizo carne y sangre por ti y por mí para poder morir en ese madero, para poder hacer esa remisión de pecados, porque sin sangre no hay remisión de pecados. Y el Señor se ofreció, tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz del Calvario para sepultar el acta de los decretos de maldición que pesaban sobre tu vida y sobre mi vida y que nos era contraria, enseña la palabra. Juan, en su libro, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice algo tremendo a tu vida y a mi vida, que ese espíritu, que el Cristo vivo de la gloria, ese verbo se hizo carne, verbo hecho carne, vino a este mundo. Y cuando habla de el testimonio que da Juan el Bautista acerca de este varón, vamos a leer la palabra, ya la hemos
tratado muchas veces, pero para los que no han tenido la oportunidad de escuchar esta palabra, el verbo eterno, el verbo hecho carne, enseña la palabra en el libro de Juan, capítulo 1, lo vamos a leer del versículo 1 como hasta el 18. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ojo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La gloria sea para ese Cristo vivo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz vino Juan. Aquella luz verdadera, ese Cristo vivo de gloria, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Y es tremendo porque enseña la palabra en el versículo 11. A los suyos, a su pueblo vino, mas los suyos no le recibieron. Y gócese usted y yo por esta bendición de versículo 12, que enseña a tu vida y a mi vida. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, como tú y como yo, que le hemos recibido en nuestro corazón, que lo hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, y que Él nos ha dado la potestad, por la fe que depositamos en ese Cristo, ser hechos hijos de Dios, por amor de su nombre, por pura gracia. La honra, la gloria y la exaltación, la alabanza y el poderío sea siempre para ese Cristo vivo de poder. Enseña el versículo 13, los cuales, o tú y yo, no hemos sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese Cristo vivo descendió de ese trono de gloria, de ese lugar santísimo, y se hizo carne por ti y por mí. Amén. Y clamó y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, ojo, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y ese espíritu de verdad solo se obtienen a través del Cristo vivo de la gloria. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito de Dios, que está en el seno del Padre, es el que le ha dado a conocer. La gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Es tremendo esta palabra, porque está diciendo a tu vida y a mi vida, hermanos, que en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y tú y yo reconocemos que ese Cristo vivo, como lo declara Juan, vino a este mundo en carne y sangre a morir por ti y por mí, para borrar todas nuestras inmundicias, para borrar todas nuestras transgresiones, todo lo que habíamos, porque dice la palabra en el libro de Deuteronomio 27, capítulo 27, versículo 26, maldito el que no, ¿sí? Confesare, cumpliera a cabalidad esta ley, la maldición allá, dice la palabra, y todo hombre era maldito a causa del incumplimiento de la palabra. Y ese Cristo borró ese acta, o el acta de maldición que pesaba contra tu vida y contra mi vida. Se hizo maldito, porque también enseña la palabra que todo el que muriera en un madero, maldito sería, y se hizo maldito por ti y por mí. Tomó nuestro lugar en esa cruz y nos dio una redención, una salvación eterna, y nos reconcilió con Él por amor y por gracia. La gloria sea para Él. Amén. Bendito
Dice: todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Muchas personas hoy declaran que el Señor Jesús era un simple profeta, no declaran que era el Hijo de Dios, y bueno, viven en un espíritu de error. Gracias al Señor, tú y yo hemos conocido quién es ese Cristo de poder, cuál es el valor o el verdadero valor, si es que lo entendemos ya, si nos ha alumbrado a la luz de Cristo el valor o el perfecto valor de su sangre, una sangre que tiene poder, el valor de sus llagas, porque por sus llagas tú y yo fuimos sanos, la gloria sea para Él. Sigue diciendo la palabra, hijitos, versículo 4 de primera de Juan capítulo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, ese espíritu que el Señor ha depositado en ti y en mí, porque debemos reconocer o declarar si es que en verdad estamos creyendo que somos templo del Espíritu Santo. Dice: porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La gloria sea para nuestro Señor. El Cristo vivo de la gloria dijo: a tu vida y a mi vida, y nos dio una promesa, y fue la promesa del Espíritu Santo. Amén. Por eso Juan declara que mayor es el que está en nosotros o dentro de nosotros que el que está en el mundo. El que está en el mundo. Al Señor a nosotros nos ha entregado un espíritu de verdad. El que opera en el mundo o en los hijos de la desobediencia, como lo declara el libro de Efesios capítulo 2, versículo 2, es el príncipe de la potestad del aire. Vamos a leer esto para que no vayan a pensar que les estoy hablando en mi emoción y en mi carne. Efesios 2, versículo 2, dice: a tu vida y a mi vida. Vamos a leerlo desde el 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Este espíritu o este principado de la potestad del aire es el que opera en los hijos de la desobediencia. Y el Señor Jesús nos dio la promesa del Espíritu Santo, como lo declara el mismo Juan en el Evangelio de Juan. Ese es capítulo 14, como entre el versículo 15 y el 17, dice: a tu vida y a mi vida, el Señor Jesucristo, ¿sí? Si me amáis, dice Jesús, nos regala a ti y a mí, que hemos creído en Él, que le hemos recibido por fe como nuestro suficiente Salvador. ¿Sí? Dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4, lo vamos a leer versículo 15 y 17. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice Cristo. Si me amáis, demuéstrame tu amor guardando mis mandamientos, los mandamientos que el Señor ha declarado a ti y a mí, sus mandamientos, los mandamientos de Cristo. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ojo, ¿quién? El Espíritu de verdad, dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, no el espíritu de error. Yo os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Ese es el que recibimos del Cristo vivo de la gloria, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, tú y yo, le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Si es que verdaderamente el Espíritu Santo del Señor, ese Espíritu de verdad, está morando en ti y en mí, la gloria sea para Él. Y en el versículo 16 dice que las obras son por el Espíritu, amén. Dice el Cristo vivo de la gloria, ese es el versículo 16 de Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Vamos a leerlo del versículo 7 al versículo 15. Pero yo os digo la verdad, dice Cristo, os conviene que yo me vaya, y es necesario que el Cristo padeciese
y resucitase y subiese a la gloria del Padre, junto a la gloria del Padre. Porque si yo no me fuera, el Consolador, ese Cristo, ese Espíritu de verdad, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de la desobediencia, fue vencido en la cruz del Calvario. Fue vencido. Allá venció todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, todo hueste espiritual de maldad. Fue vencido a través de su sangre preciosa que tiene poder. Los humilló en esa cruz. La gloria sea para Él. Amén. Aún tengo muchas cosas que os deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, ese Espíritu me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará. Y os lo hará saber, dice la palabra. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. La gloria es para el Cristo vivo de la gloria, hermanos. Entonces, como tú y yo hemos recibido al Espíritu de verdad, sí, no el espíritu de error, ni ese espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, nuestras obras tienen que ser manifiestas, o nuestras obras tienen que manifestar que somos verdaderos siervos de un Cristo vivo, que la luz que vino a este mundo resplandece en ti y en mí, resplandece en ti y en mí, y que el Espíritu de Jehová está dando frutos en tu vida y en mi vida. Juan nos muestra las características que tiene que tener un verdadero siervo de Cristo. En su carta, en esta primera carta de Juan, nos da muchas pautas que tú y yo debemos desarrollar para poder ser verdaderos siervos de Cristo. Entonces, lo que primeramente debe permanecer en ti y en mí es la verdad. Es la verdad. Nosotros, como siervos de Cristo, como portadores del Espíritu de verdad, debemos mantenernos en esa verdad. Y en esta primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 18 al 21, enseña la palabra a tu vida y a mi vida. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 18 al 21, y después vamos a leer el 27, dice algo tremendo también. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo, y por eso la palabra de enseña a tu vida y a mi vida que estos últimos tiempos, o que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, para que se manifestase que no todos los espíritus son de Cristo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, dice Juan a tu vida y a mi vida. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, ese Santo Espíritu, ese Espíritu de verdad que el Señor ha depositado en ti y en mí, y conocéis todas las cosas a través de Él. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os he escrito, dice Juan, como si ignoraran, como si no conocieran a Cristo, sino porque conocen a Cristo y quieren a Cristo en sus corazones, porque ninguna mentira puede provenir o proceder de la verdad. Porque el Señor Jesús decía que es verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la mentira no es de Dios, la mentira es del adversario. Por eso dice que ha sido mentiroso desde el principio. Y las obras de su padre, el maluco, quieren hacer, y es practicar la mentira. Y si estamos
llenos, ¿sí? Nutridos del Espíritu de verdad, no puede haber mentira en ti y en mí. No puede haber falsedad. Una transparencia para ese Cristo vivo y para nuestros semejantes. Entonces, cuando Juan dice a tu vida y a mi vida, o el Señor Jesús, porque ninguna mentira procede de la verdad, en eso podemos evaluarnos si es que verdaderamente estamos siendo contenedores del Espíritu de verdad. Porque una casa dividida o un templo dividido no permanece, un reino dividido no permanece, dice la palabra, a tu vida y a mi vida. No puede de un mismo manantial, no puede brotar agua dulce y agua salada, ¿sí? Entonces, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y desde nuestra boca no pueden proferir verdades en el nombre del Cristo vivo de la gloria, y mentiras, porque la mentira no procede de la verdad. Cuando estamos hablando mentira, nos estamos dejando usar o operar por el príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de la desobediencia. Y si estamos jactándonos y declarando que somos templo del Espíritu de verdad, cuando practicamos la mentira, ese Espíritu de Cristo no está en ti y en mí, hermanos. No está en ti y en mí. Entonces, no nos hagamos mentirosos, no nos hagamos hipócritas. La gloria sea para Él. También dice Juan a tu vida y a mi vida a través de esta primera carta, que el que es nacido de Dios, el que ha sido, ¿sí?, lavado con su sangre preciosa, el que ha sido limpiado por Él, no practica el pecado. Y esto lo vemos en Primera de Juan, capítulo 3, y lo vamos a ver del versículo 6 al versículo 9. Vamos a leer esta palabra tremenda. Primera de Juan 3, versículo 6 al 9. Y sabéis por qué, y sabéis que Él, que ese Cristo vivo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y es tremendo. En el Cristo vivo fue santo y no se encontró pecado en Él. Amén. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y las obras del diablo, las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer, en especial la mentira. ¿Sí? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Que la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces va un segundo aspecto que tú y yo debemos desarrollar. No se puede hallar pecado en ti y en mí. Necesitamos alejarnos del pecado porque la simiente de Dios no practica el pecado porque es nacido de Dios. La gloria es para el Señor por esta palabra tan hermosa que nos está regalando. ¿Sí? Y como decía Pablo a los Corintios, allá en 1 Corintios capítulo 13, la preeminencia del amor. Juan habla del amor o de ese espíritu de amor o el fruto, porque es el primer fruto del espíritu de la verdad, como lo declara Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Los frutos del espíritu. El primer fruto del espíritu es el amor. Ahí está la benignidad, la misericordia, la piedad, la paciencia. Todos son frutos del espíritu, pero el primer fruto del espíritu es el amor. Y Juan habla tu vida y a mi vida en este mismo esta primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 7 como al 8, dice: amados, amémonos unos a otros, y es mandamiento del Señor. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Pero también amarás a tu prójimo. Un segundo y gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aún el Señor nos ha mandado amar a nuestros enemigos. Y acá la palabra está enseñando a tu vida y a mi vida: amados, amémonos unos a otros. Y estás practicando, ¿sí?,
ese mandamiento, o estás poniendo por obra el mandamiento que entregó el Señor a tu vida y a mi vida, que es amar a nuestro prójimo. Porque el amor es de Dios. Cuando usted desarrolla amor, está desarrollando ese fruto del Espíritu. Y eso quiere decir que está alimentado, poseído o lleno de la presencia de ese Espíritu de verdad. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido a Dios porque no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. La gloria sea para Él. Entonces, cuando Juan en su primera carta, en el capítulo 4, está diciendo a tu vida y a mi vida, del versículo 4 al versículo 6, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido el mundo, porque has nacido, eres nacido de Dios, eres nacido de ese Cristo vivo, y mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Espíritu de verdad que el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, ese príncipe de la potestad del aire. ¿Sí? Ellos son del mundo, los hijos de la desobediencia pertenecen al mundo. Por eso hablan, estos falsos profetas, ¿sí?, hablan del mundo y el mundo los oye, porque no son de Cristo. Porque han salido falsos profetas, ¿sí?, que tienen el espíritu de error y el mundo los oye. Pero tú y yo, que somos de Dios, ¿sí?, y el que conoce a Dios nos oye. Si usted encuentra a alguien que es de Cristo, oye. Porque dice la palabra que mis ovejas reconocen mi voz. Dice el Cristo vivo, mis ovejas reconocen mi voz. Y el que habla en el nombre de Cristo Jesús y encuentra a alguien de Cristo, ese se regocija escuchando la palabra del Señor. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y la gloria sea para el Señor, que ha depositado en tu vida y en mi vida ese espíritu de verdad. La gloria sea siempre para Él, hermanos. Bendito es su santo y perfecto nombre. Hermanos, dice la palabra en primera carta de Juan, capítulo 4, en el versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Y era lo que el Señor quería invitarnos hoy. Es la palabra tremenda que el Señor quiere traer a tu vida y a mi vida. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor nos está invitando hoy a probar si los espíritus, o esos espíritus que predican esos profetas o apóstoles que vienen de parte o en nombre del Señor, según ellos, vienen en verdad o traen o están llenos de ese espíritu de verdad, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El Señor, a través de Moisés, dio una palabra tremenda. Ese es Deuteronomio 18. Amén, la gloria sea para el Señor. El Jehová dijo a tu vida y a mi vida que nos daría otro profeta como Moisés. Levantaría de entre nuestros hermanos otro profeta como Moisés. Y eso tuvo cumplimiento en el Cristo vivo de la gloria, ¿sí? En esa hora del Señor, la hora mesiánica. Amén. La gloria sea para el Señor. Y el Señor dejó unos tips para identificar si es un verdadero profeta del Señor. Enseña la palabra en el Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 22, dice a tu vida y a mi vida: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, es decir, como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, y aquí es lo que viene, si dijeres en tu corazón, si dijésemos en nuestro corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo podremos identificar si un espíritu no es de él, si es un falso profeta?
El Señor responde a tu vida y a mi vida. Si el profeta hablare en nombre de Jehová o en nombre del Cristo vivo de la gloria, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción lo habló el tal profeta, no tengas temor de él. Vamos a repetir. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y es tremendo cuando el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, dice a tu vida y a mi vida, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no ejecutará. Su palabra no cae a tierra. Su palabra no cae a tierra. Y aquí tenemos un ejemplo tremendo y es el libro de Samuel. No estoy mal, Samuel capítulo 3, primera de Samuel capítulo 3, versículo 19, donde enseña que Samuel era un verdadero profeta del Señor, un tremendo varón al cual el Señor escogió, ¿sí? Y dice la palabra que no cayó a tierra ninguna de las palabras que el Señor habló a través de este varón. Vamos a leerlo para no hablarles en mi emoción ni en mi carne. Primera de Samuel 3:19. Y Samuel creció. Y es lo tremendo porque dice la palabra a tu vida, mi vida. Y Samuel creció y Jehová estaba con él. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Jehová no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras que profetizó a través de este varón, porque era ungido del Señor, profeta del Señor. Por eso estás ante la palabra que declara el Señor, que la palabra que sale de mi boca, declara Jehová, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que va y hace todo lo que yo quiero y es prosperada en todo aquello para lo que la envié, para lo que la envié. Entonces, la palabra del Señor no vuelve a él vacía, hermanos. Eso va y hace su perfecta voluntad. La gloria sea para el Señor. Ya que estamos hablando de profetas y dice que hay que identificar o probar los espíritus. Estábamos hablando de Moisés y por allá en Éxodo 4, cuando el Señor escoge a Moisés, porque era este varón al cual el Señor se le apareció en esa zarza que ardía y no se consumía, y el Señor se le aparece y le dice: Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo y ahora he tenido misericordia de él y lo voy a libertar a través de ti. Y es cuando se te aparece el Señor. Todos queremos tener un encuentro con el Señor, todos queremos tener esa experiencia personal con el Señor, todos queremos que el Señor nos use, que el Señor haga portentos, prodigios, milagros, cosas maravillosas a través de ti y de mí. Pero cuando el Señor ya entonces aparece en tu vida y en mi vida, se nos aparece y nos dice: bueno, voy a hacer esta obra, es cuando comenzamos: wow, esto es tremendo, yo creo que no estoy capacitado. Y vienen las cosas y queremos sacarle el cuerpo al Señor porque sentimos que no tenemos la suficiente sabiduría e inteligencia, o pues lo que creamos que no tenemos para hacer la voluntad del Señor. Pero acuérdense que si el Señor ha escogido tu vida y mi vida es porque Él sabe. El Señor no se equivoca, ¿sí? El Señor es quien pesa los corazones, escudriña la mente, ¿sí? Y Él es el que sabe cuál es tu real valor y cuál es mi real valor y de qué podemos hacer. El Señor no va a poner cargas más allá de la que tú y yo podamos resistir. Y si el Dios nos encomienda una obra tremenda, entonces gócese, hermanos, porque de verdad que si Dios lo está permitiendo es porque Dios sabe que tú y yo tenemos la suficiente fuerza, valor, ¿sí? Perseverancia para cumplir con el propósito que Él ha depositado en ti y en mí. La gloria sea para Él. Entonces, vamos acá en el libro de Éxodo, capítulo 4. El Señor se le había aparecido a Moisés, y acá en el capítulo 4, cuando el Señor le entrega esa obra a Moisés, entonces Moisés responde al Señor diciendo: he aquí que ellos no me creerán, Señor, no me creerán, porque el Señor le había dicho que fuera y hablara
al pueblo y que se presentara delante del faraón y que le dijera que dejara salir a mi pueblo para que lo adorare. Amén. Entonces Moisés, es lo que les decía, cuando ya el Señor nos encomienda una obra, le queremos sacar excusas, ¿cierto? Y el Señor no está recibiendo excusas, ¿sí? La gloria es para el Señor. Enseña la palabra. Entonces Moisés respondió, vamos a leer Éxodo capítulo 4, lo vamos a leer del versículo 1 hasta donde podamos discernir lo que les quiero que me entiendan. Amén. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no se te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, echa tu vara en tierra, y la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Y entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios es quien nos regala señales. Dios es el que hace milagros, portentos, prodigios, maravillas. Eso lo hace el poder de Jehová o el Cristo vivo de la gloria, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Amén. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, como al principio. Amén. Si aconteciese que no te creyeren ni obedecieren a la voz por la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyesen a estas dos señales ni oyesen tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán ellas en aguas, y se cambiarán aquellas aguas que tomaste del río, y se harán sangre en tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, y aquí viene lo tremendo, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? ¿Sí? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio de quién hayas de hablar. Entonces Jehová se enojó con Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y tú pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Y él hablará a ti, al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios, y tomarás en tu mano la vara con la cual harás señales. Si el Señor necesitaba a alguien que llevase su palabra, el Señor hubiese escogido directamente a Aarón. ¿Para qué necesitaba a Moisés? Pero el Señor no se equivoca. Más allá, por allá en el capítulo 32 muestra cómo Aarón se deja seducir por el pueblo, sucumbe ante sus pretensiones y le fabrica el becerro de oro. Entonces Dios conoce los corazones, hermano. Si Dios lo escogió a usted o a mí para una obra, créale a Dios. Sea, como enseña la palabra, valiente y esforzado. No te he dicho que no temas, sino que seas valiente y esforzado, dice la palabra. Entonces, sea ese valiente y ese varón o esa varona valiente y esforzado, porque Dios no nos ha regalado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La gloria sea para él. Amén. Entonces, les mostraba a Moisés, porque el Señor hizo muchos milagros, portentos a través de Moisés, y cuando el Señor lo manda, el Señor regala a tu vida y a mi vida muchas señales, y el Señor nos entrega esas señales para que vayamos en su nombre, pero para que esas señales o esas cosas que el Señor quiera hacer, prodigios, milagros que quiera hacer a través de ti, primero tenemos que movernos en obediencia y en fe. En obediencia, porque tenemos que ir a hacer la voluntad del Señor, y eso es tener fe, moverse en la fe del Señor, y tener fe para creer que el Señor
tiene el poder para hacer todo lo que prometió a través de tu vida y de mi vida. La gloria sea para Él. Entonces Moisés quiso sacarle el cuerpo. Señor, yo no puedo hablar. Y el Señor le dice, Moisés, ¿quién creó los labios? Perdón, ¿quién creó la boca? ¿Quién hizo sordo o ciego? Soy yo. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Y bueno, la gloria sea para el Señor. Moisés todavía siguió insistiendo y el Señor tuvo que entonces utilizar a Aarón ante la necedad de Moisés. Pero el Señor no tenía a Aarón en los planes. El Señor quería usar a su siervo, a su profeta Moisés. Por eso le dice, bueno, yo pondré tus palabras, tú pondrás tu palabra. Dice, bueno, para no enredarme, le dice, hey, él te será a ti por boca, Aarón te será a ti por boca, pero tú le serás a él por Dios, porque la gloria o mi peso de gloria o mi unción está sobre ti, Moisés, no sobre Aarón. Acuérdate que él simplemente va a ser el instrumento a través del cual tú vas a manifestar mi palabra, pero mi espíritu estará contigo, porque tú eres mi ungido. ¿Sí? El ministerio es tuyo, no de Aarón. ¿Sí? Así que ojo con lo que el Señor haya depositado en tu vida y en mi vida, lo que el Señor nos haya entregado con estos dones, con esos talentos, con esos ministerios, porque no podemos entregarlos a otros ni cederlos a otros, porque los entregaron para ti y para mí, para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de ti y de mí, la gloria sea para Él. Entonces, teniendo claro, comienza Moisés y va Moisés allá, se presenta delante del faraón y comienza el Señor a mostrar sus plagas, y vamos al versículo 7. ¿Y por qué les voy a mostrar esto? Porque vamos a poner de manifiesto el espíritu de verdad y el espíritu de error, ese príncipe de la potestad del aire que mora en los hijos de la desobediencia. Amén. Vamos al capítulo 7 y vamos a leer versículo 19 al 22. Enseña la palabra. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos y sobre los arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Resulta que el Señor le entrega a Moisés la vara y le dice, oye, mira que se hagan en culebra. Así hicieron los magos y todos estos encantadores que poseía el faraón. Pero acuérdense que el Señor les había dicho, si no te creen a la primera, te creerán a la segunda, y si no creerán por esta, entonces toma y convierte las aguas en sangre. Por eso el Señor acá le dice a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Pero aquí viene lo tremendo. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había declarado. Entonces sigue la palabra diciendo en el capítulo 8, en el versículo 5 y 7, cuando vienen las plagas de las ranas, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón, y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio. Pero todos sabemos, hermanos, que eso no aconteció así. Entonces el Señor entrega o manda su tercera plaga, que es la plaga de los piojos, como enseña la palabra en el capítulo 8 de Éxodo, versículo 16, comienza diciendo la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto.
Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Aquí era lo que le quería mostrar y el porqué de toda esta narración. Cuando el Señor convierte el polvo de la arena en piojo, los hechiceros hicieron así también como hizo el enviado del Señor para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, declara la palabra. No pudieron. Sí, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias, y es cuando la maldad reconoce el poder de Jehová. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón del Faraón se endureció y no los escuchó. Los hechiceros tuvieron que reconocer que Aarón y Moisés eran enviados, siervos originales, genuinos de Jehová, y que el poder de Jehová estaba obrando o operando a través de ellos. Entonces, es tremendo, hermanos, y le mostraba todo esto porque el único omnisciente, omnipresente, ¿sí? Omnisciente, omnipresente y omnipotente se llama Jehová de los ejércitos, Ejied, Asher Ejied, Yeshua Hamashiach, ese verbo hecho carne, Jesucristo, y el Espíritu de verdad, el Ruach Kadosh, el Paracleto. Es el único omnisciente, omnipresente, omnipotente. El poder de la maldad es limitado, porque sí le ha sido entregado poder. Aún lo declara Satanás cuando allá en el libro de Lucas capítulo 4 tienta al Señor Jesús después de haber el Señor ayunado por 40 días y le dice: hey, mira todos estos reinos, a mí me ha sido dado poder y lo doy a quien yo quiera. ¿Sí? Si te postrares y me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Y así le ha ofrecido a muchos, los cuales han aceptado esta maldad. Han cambiado al Cristo vivo de la gloria por el oro y por la plata. ¿Sí? Porque han sido presos por el espíritu de la avaricia y de la codicia. Y al maluco le ha sido dado poder, pero no es la calidad del poder omnipotente, omnisciente, omnipresente que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y así que muchos han sido engañados por ese poco poder que posee el maluco. Pero cuando llega al límite y no puede más, entonces tenemos que reconocer que el único Rey de Reyes y Señor de Señores es ese omnisciente, omnipresente, es esa rosa de Sharon, es ese lirio de los valles, ese es el alfa y el omega, es el Hijo unigénito, ¿sí? Como declara ya el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. El único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que tú y yo podamos ser salvos. El Cristo vivo de la gloria. La honra, la gloria, la exaltación, la alabanza, el poderío es para Él. Amén. Entonces goces, hermano, porque tengamos un Dios de poder, porque tengamos un Dios con un poder ilimitado. Por eso el Señor dice a tu vida, mi vida: ¿hay algo difícil para mí? Hey Moisés, ¿hay algo difícil para mí? Y el Señor lo ha declarado en muchas otras citas donde dice: nada hay imposible para el Dios de la fortaleza. Él es el Dios de los espíritus de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Entonces es tremendo esta palabra, una palabra preciosa, una palabra de poder. Veíamos cómo entonces estos hechiceros tuvieron que reconocer la grandeza del Señor y de reconocer que sus enviados son originales, no como ellos que eran una imitación, ¿sí? Entonces hay que estar muy apercibidos de los que vienen en el nombre del Señor, porque a muchos falsos profetas han salido por el mundo y engañarán a muchos, aún a los escogidos, enseña la palabra. Y es donde el Señor está invitando a tu vida y a mi vida hoy, que seamos apercibidos, que probemos a los espíritus para ver si poseen, si son espíritus de Dios, si poseen esos profetas, poseen el espíritu de verdad. Entonces tenemos que
que ser muy, muy tremendo saber, cuando estamos llenos de la presencia del Señor, cuando el Señor nos usa, cuando somos esos hijos obedientes, cuando el Señor nos encomienda como a Moisés, nos encomienda una obra, cuando nos entrega un ministerio, tenemos que ser muy celosos de lo que el Señor nos entrega. Ahí cuando el varón de Dios va a amonestar a Jeroboam, como es Primera de Reyes 13, vamos a leerlo. Nosotros tenemos que ser muy celosos de las cosas que el Señor nos regala, de los dones, de los talentos, de los ministerios, ¿sí? Porque Dios es muy celoso de lo que Él deposita en ti y en mí. Dios tiene celo por su casa, Dios tiene celo por su iglesia, Dios tiene celo por sus dones, por sus talentos, por su espíritu. Dios no comparte su gloria con nadie. En Primera de Reyes 13, como el Señor dice la palabra, vamos a leer Primera de Reyes 13, versículo 11, como al 20 y algo, vamos a leerlo, dice la palabra. Moraba entonces, vamos a leerlo, Primera de Reyes, desde el versículo 1, porque Dios mandó a este varón a que fuera a amonestar a Jeroboam. Amén. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, ojo, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Y eso tuvo cumplimiento, hermanos. Más adelante está el nacimiento de Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y eso tuvo cumplimiento, hermanos, porque ya lo hemos visto, que la palabra de Dios no cae a tierra. Amén. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí, el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Qué nos enseñaba la palabra en Deuteronomio capítulo 28? Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. ¿Cómo reconoceremos, sí, al profeta de Dios? Si el Señor decía en su palabra que el profeta que hablare en nombre de Jehová y esa palabra no se cumpliere, esa no fue palabra que Jehová habló. Y este varón dijo o profetizó una señal que el Señor daría y tuvo cumplimiento. Es decir, que este es un verdadero profeta de Dios, porque el Señor, a través de este varón de Dios, dijo cuál sería la señal: que se quebraría el altar y que se derramaría su ceniza. Y efectivamente aconteció, porque la palabra de Dios no cae a tierra. Amén. Entonces dice la palabra en el versículo: y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me ha ordenado por palabra Jehová, diciendo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel, para honrar a Jehová, para hacer conforme a su perfecta voluntad. Y aquí viene lo tremendo: cuando no ponemos a prueba los espíritus para ver si son de Dios o son el espíritu de error, hermanos, porque han salido
falsos profetas por el mundo que aún engañarán a sus escogidos. Y sigue diciendo la palabra en Primera de Reyes capítulo 13 versículo 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó cómo el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole. Y la palabra te está enseñando hoy a ti y a mí que la mentira no procede de Dios. Que la mentira no procede de Dios, porque es un Dios de verdad, porque ha depositado en ti un espíritu de verdad. Amén. Entonces le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele conmigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así te ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y esta es palabra tremenda de poder que declara tu vida en mi vida, que el Señor no deja caer su palabra a tierra. Y que aún sus escogidos, este varón que había hecho señales a través, en nombre de Jehová, se había dejado engañar por la mentira de este profeta, y que el Señor lo había reprendido, que su palabra no cae a tierra, porque lo que Dios cumple lo promete en su tiempo. Hay promesas, o el cumplimiento de las promesas pueden ser instantáneas, pueden 2 días, 1 mes, 1 año, el tiempo que Dios lo estipule. Pero su palabra no cae a tierra, porque enseña la palabra: aunque pareciera tardar, espérala, porque se apresura, porque viene, porque esa no tarda. Aunque se demore, espera, porque esa no falla. La gloria sea para el Señor. Entonces, sé muy celoso de lo que Dios te encomiende. Sé obediente a su palabra. No te dejes engañar, no te dejes seducir. Ponga a prueba los espíritus para saber si vienen de parte de Dios, si ese espíritu que te está hablando es el espíritu de verdad o el espíritu de error. Dios guarde tu vida y mi vida, hermanos, de ser engañados, porque no desconozcamos las maquinaciones del enemigo. Amén. La gloria sea para el Señor. Otro ejemplo tremendo es cuando Micaías, acá ese es Micaías, ese es capítulo 22 de Primera de Reyes, advierte acá, y es tremendo porque vamos a leer esta palabra, es una palabra hermosa. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 22. Dice la palabra: 3 años, del versículo 1 en adelante. 3 años pasaron sin guerras entre los sirios e Israel. Y aconteció el 3er año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galat es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galat? Josafat respondió al rey: yo soy como tú,
y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. Ojo lo que es tremendo esto. Reunió a todos los profetas que supuestamente hablaban en el nombre de Jehová. ¿Sí? Como 400 hombres, a los cuales le dijo: iré a la guerra contra Ramot de Galat o lo dejaré. Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en tu mano, la entregará en la mano del rey. Y Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: tráeme pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Ojo, que un verdadero profeta de Jehová es aquel que profetiza palabra en nombre de Jehová, y Jehová cumple su palabra. Y Jehová no deja caer a tierra su palabra, porque la palabra que profetice ese tal profeta y no se cumpla, es palabra que Jehová no habló. No habló. Con presunción habló el tal profeta. Lo declara el Señor allá en el libro de Deuteronomio capítulo 18. Y todos los profetas profetizaban a la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Estamos viendo, hermanos, que aún muchos profetas profetizan en el nombre de Jehová y se jactan de ser siervos de Jehová, mas el Espíritu de verdad no está hablando a través de ellos. La gloria sea para el Señor. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Pero un verdadero siervo, un verdadero profeta, un verdadero varón de Jehová se mantiene en este sentir. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Que lo que Jehová hablare, eso diré. Uno no puede hablar en su emoción y en su carne, sino solamente lo que el Señor permita decir. Permite, si es que verdaderamente somos heraldos de Cristo, solamente hablamos su palabra y lo que Él declare. Amén. Entonces vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galat y alajaremos. Y él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo el pueblo de Israel esparcido por los montes, como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen pastor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galat? Y unos decían de una manera y otros decían de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha declarado el mal acerca de ti. Entonces
se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: he aquí tú lo verás cuando en aquel día cuando te irás escondiendo de aposento en aposento, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, rey de Egipto, y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel, y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegases a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Hermanos, y como se los he declarado, es por cuestión de tiempo que no les sigo narrando la historia, pero todos imaginamos qué aconteció. El Señor no deja que su palabra caiga a tierra, y todo lo que profetiza a través de sus verdaderos profetas tiene un cumplimiento, y efectivamente aconteció como Micaías le profetizó a Acab. Entonces es tremendo, porque nosotros somos siervos de Cristo y el Señor nos usa. Entonces hable simplemente lo que el Señor declare a través de usted y a través de mí, no lo que las personas quieren escuchar. Dios lo mandó a servirlo, a hacer su perfecta voluntad, no a agradar a los hombres, Si usted quiere agradar a los hombres, no está siendo un verdadero siervo de Cristo. Así como declaró Pablo: ¿a quién busco agradar? ¿A Dios o a los hombres? Porque si todavía persiguiera agradar a los hombres, no sería un verdadero siervo de Cristo. Entonces, téngalo presente, hermanos, téngalo presente y sienta esto en su corazón. El profeta Ágabo le profetizó a Pablo, eso es Hechos 21. Le profetizó que el varón dueño de este cinto sería amarrado y sería amarrado de pies y manos. Vamos a leerlo. Ese es Hechos capítulo 21. Lo vamos a leer del versículo 10 al 13. Dice que permaneciendo allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, un varón de Dios, ¿sí? Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándole de pies y las manos, y atándose los pies y las manos el profeta, para mostrar lo que acontecería a Pablo, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. Le rogaron a Pablo que no subiese, para que no fuese atado de manos y pies, como lo estaba manifestando el Espíritu Santo. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Este es un varón tremendo, hermanos. Este varón, Dios no se equivoca, le decía: ¿por qué el Señor escogió a Moisés y no a Aarón? ¿Por qué el Señor escogió a Pablo? ¿Por qué le dijo a Ananías: ve, sí, y coloca sus manos sobre él? Porque varón o instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra en presencia de los gentiles, de reyes aún y de príncipes, y aún le mostraré cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Y este varón era un varón aguerrido, tremendo, que fue un verdadero siervo, apóstol de Cristo, ¿sí? En espíritu y en verdad, que dijo: yo por Cristo, ¿sí? No solamente estoy dispuesto a ser atado de mano y de pie, sino aún morir por él, porque mi vida, ¿sí? Porque mi vivir es en Cristo, el cual se entregó a mí en esa cruz, el cual resplandeció sobre mí cuando venía en ese camino hacia Samaria, cuando me sacó de esa ignorancia que era vivir en la ley, ¿sí? Y me mostró que el verdadero camino, ¿sí?, es el amor, es la gracia de ese Cristo vivo de gloria.
Y hermanos, nosotros tenemos que ser aguerridos, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y ahí hay un ejemplo tremendo. Si usted hace menos que Pablo, Pablo se levantará contra usted y contra mí en el día del juicio y dirá: hey, yo hice cosas, así que tú no estás, yo hice cosas tremendas por el Cristo. ¿Tú qué hiciste? ¿Qué hiciste? Si hiciste cosas mayores que yo, no tienes justificación a decirme: no, que es que me dio miedo porque me iban a azotar. Vendrán persecuciones, y el Señor Jesús los declaró. Y como se los dije, lo declara la palabra en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que debemos atesorar en nuestros corazones. Ese espíritu de poder, pero también es un espíritu de amor y de dominio propio. Y tenemos que ser personas aguerridas, mostrar que la mies es mucha, pero nosotros somos esos valientes que queremos hacer la obra del Señor y servirles en espíritu y en verdad. La gloria sea para Él. Entonces hay que pesar los corazones, hay que identificar los espíritus, si es un espíritu de verdad el que está hablando a tu vida y a mi vida, el espíritu de verdad, el espíritu del Cristo vivo de la gloria, o es el espíritu de error que te quiere seducir a pecar, a caer, a resbalar. Dios guarde tu vida. Por eso, agarrados de la mano del Señor, en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 5, dice a tu vida: maldito el varón que confía en el hombre, ¿sí? Y que pone por fuerza brazo de carne. Más bendito, versículo 7, más bendito el varón cuya confianza es Jehová. Y esa es la que tú y yo tenemos que tener, la plena convicción de que quien nos sostiene, ¿sí?, de que nuestro proveedor, ese Yahvé Jireh, es ese Cristo vivo de la gloria, y que somos templos del Espíritu Santo, de ese Espíritu de verdad, y que vivimos para Él y por Él, porque en Él existen y subsisten todas las cosas. Entonces, separados de Él, nada podemos hacer, nada podemos lograr. Abandonémonos en sus manos para que Él nos use poderosamente y haga su perfecta voluntad y cumpla sus propósitos en ti y en mí, con berraquera, con templanza, con carácter, con poder, a través de ese espíritu de verdad que nos ha regalado. Levanto mis manos al cielo, Padre, siervo de la gloria soy, Señor, siervo inútil. Lo que me has mandado a hacer, eso he hecho. Lo que me has mandado a decir, eso he dicho, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que no, pues deje de oír. Hermanos, los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Me gozo por esta palabra que el Señor nos ha regalado. Aumentemos esa comunión con el Señor, porque es donde de verdad nos nutrimos de su palabra. Necesitamos estar rozagantes para que no seamos como rozagantes en la palabra, nutridos con la palabra del Señor, alimentados espiritualmente, para que no seamos como ese pueblo que perece por falta de conocimiento. Amén. La gloria es para Él. Los amo mucho en el amor de Cristo. Bendiciones para todos. Amén, amén y amén.